Sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre historia de la Iglesia moderna contemporánea. En este caso estamos en el tema sexto, vamos a hablar un poquito de la evangelización, sobre todo la evangelización en América, en África, en la India, en China y en Japón. 1492 es una fecha clave en la historia de la humanidad. Si hasta entonces el mundo conocido, digamos que era Europa y más o menos todo giraba en torno al Mediterráneo, había habido muchos problemas a partir del origen del Islam. Estas comunicaciones habían sido interrumpidas o dificultadas. A partir de 1492, con el descubrimiento de América, con la llegada de Colón, esto se abre a una nueva dimensión. Aparece una idea nueva. Es la idea de evangelización, pero no como la que hemos hecho hasta entonces, sino que a partir de ahora aparece también conquista. Conquista va unida a evangelización. En el caso de América, la pregunta que nos planteamos es: ¿cuál fue la intención de los Reyes Católicos cuando aprobaron el viaje de Colón? ¿Conquistar tierras nuevas o promover una nueva evangelización? La polémica surge a partir de las bulas interchetera del Papa Alejandro VI, la que le dio a los Reyes Católicos. En ella el Papa le concedía a los monarcas españoles todos los derechos de la conquista: jurisdicción territorial, derecho de soberanía, derecho de propiedad, etc. Y aquí subyace algo de lo que ya hemos hablado en algún tema anterior, lo que se conoce como la teoría de las dos espadas. El Papa es el vicario de Cristo, por lo tanto tiene el poder espiritual. Pero además tiene también el poder temporal. El poder espiritual lo ejerce de forma directa, es el sucesor de Pedro, tiene la soberanía sobre la Iglesia. Mientras que el poder temporal lo ejerce de forma indirecta, a través de los reyes y de los gobernantes. ¿Qué características tiene esta nueva evangelización? Pues mirad, tiene dos ideas fundamentales. Por un lado, anunciar el Evangelio a las tierras nuevas que son encontradas, pero a su vez también anexionar esas tierras a la corona de España. Existe una unión entre conquista y evangelización, y eso hace que la evangelización fuera muy rápida y que se encontrara con una serie de factores, unas veces adversos y otras veces favorables. Factores adversos: la naturaleza, la zona geográfica, los problemas climáticos, biológicos. Dispersión demográfica, las aldeas eran muy pequeñitas y muy distantes, con muy poca comunicación entre ellas. Estado rudimentario de los indígenas. Las crónicas hablan de un aspecto externo bastante malo, vestidos o ausencia de esto, el aseo personal, etc. Oposición, y esto puede parecer una tontería, pero era muy importante, la oposición de los hechiceros de cada una de las tribus, que se van a enfrentar con los misioneros, o la oposición de los propios indígenas, que a veces rechazan el Evangelio. Factores, digamos, favorables, pues en primer lugar, los propios misioneros. Gente preparada, se habían elegido los adecuados, muy voluntaristas, con espíritu de autoridad, sacrificio, que daban un gran testimonio. Y luego, por supuesto, la protección oficial. La corona favorece las misiones. Se crea el patronato de Indias y permite la financiación de estos viajes. Y factores muchas veces podemos llamar mixtos. Sistema religioso de los indios, con una estructura de religiosidad muy débil, que se mostraba incoherente y que llevaba incluso a situaciones difíciles y dolorosas. La naturaleza del cristianismo, con una liturgia muy bella, que muchas veces llamaba la atención. La predicación de la inmortalidad, de la vida eterna, etc. La lengua, cuando llegan los misioneros hay tres lenguas más o menos importantes: la azteca, la maya y la inca. Y la presencia de las armas. Muchas veces la conquista llevaba la guerra y demás, y eso hacía que pudiera peligrar la evangelización, porque muchas veces se unía evangelización con guerra, con muerte y demás. La estructura. La evangelización depende fundamentalmente de la corona, de los Reyes Católicos. Ahora bien, los Reyes Católicos, su papel fundamental era dirigir a aquellos religiosos que se marchaban a América,
decidir quién podía ir y quién no podía ir, sobre todo los religiosos extranjeros que no fueran españoles. Luego en el resto los religiosos tenían absoluta libertad a la hora de evangelizar. El desarrollo no tuvo un criterio unánime, sino que fue un poco en función de dos factores, a medida que se iban descubriendo los territorios y a medida que se iban conquistando. Y ahí, esos territorios que se van conquistando, se van evangelizando. Los artífices de esta evangelización, en primer lugar, son los religiosos. Religiosos que podemos dividir en tres grupos. Órdenes religiosas que se dedicaron exclusivamente a esto, evangelización del Nuevo Mundo, por ejemplo, los capuchinos. Órdenes religiosas que tenían otras tareas y tenían como tarea primordial también la evangelización, por ejemplo, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, jesuitas, etc. Y otros que tenían esta evangelización como algo absolutamente secundario, por ejemplo, los jerónimos. Hay que tener en cuenta que la selección que se hacía era importante y normalmente un misionero recorría los conventos de toda España, iban buscando voluntarios que se marcharan al Nuevo Mundo. Es verdad que también había muchas veces religiosos que se presentaban de forma espontánea. Y se elaboraba una lista que se entregaba a la corona. Era necesario, primero, recibir la misión canónica por parte de la Iglesia, que fueran voluntarios, aunque fueran escogidos, pero que ellos libremente aceptaran y se hiciera una buena selección. Además, estos misioneros tenían que ser gente de una vida moral intachable, que sintieran la llamada de Dios y que estuvieran, por supuesto, dispuestos a una vida de sacrificios. El destino era obligatorio, es decir, no lo elegían los misioneros, sino que lo elegía la corona. Ella era la que decidía dónde tenían que ir. Y una cosa importante, el lugar era a perpetuidad, es decir, el misionero se marchaba para siempre, sabiendo que no podía volver a España. Eso eran los misioneros. También los obispos y el clero diocesano participan de esta evangelización, solo que participa de otra manera. El obispo, más que nada, se centra en el ordenamiento jurídico, en organizar las diócesis que se van creando. ¿Cómo? Pues a través de concilios provinciales, en los cuales se intentaba llevar a cabo las normas que había dado el Concilio de Trento. Finalmente, el clero diocesano se dedicó a atender las diócesis que se iban creando, sobre todo con un clero indígena e intentando evangelizar a aquellos que ya estaban dentro de sus diócesis. ¿Cómo se hacía esta evangelización? ¿Qué método se utilizaba? Pues primero, fundamentalmente el método de Jesucristo y de las primeras comunidades cristianas, es decir, se llegaba a un sitio y se anunciaba esa palabra de Dios. Y las órdenes religiosas iban creando poco a poco comunidades. Se utilizaban los medios que podían en ese momento y se utilizaban también distintos métodos de preparación. Lo primero era entender que el indígena era un ser humano y por lo tanto había que darle una dignidad. Se encontraban muchas veces con muchas dificultades, con muchos problemas en los indígenas y el primer paso era, por supuesto, hacer una elevación humana, una promoción humana del indígena. Después había que difundir el mensaje. ¿Y para eso cómo? Creando comunidades de misión, a la manera de Cristo, a la manera de la primera iglesia, es decir, comunidades cristianas. Después utilizaban la catequesis, ¿cómo? Aprendiendo la lengua, de manera que iban intentando llevar a cabo esta evangelización a partir de sus propias lenguas. Y finalmente se utilizaban métodos de persuasión que no fueran por métodos de coacción. Nunca se quería que esta evangelización fuera de manera obligatoria, pero sí es verdad que se iban extendiendo poco a poco. Así, de una manera somera, muy rápida, hablamos de esa evangelización de América y de todo el territorio americano. Por lo que corresponde a la evangelización de África, podemos decir que a partir del siglo XVI y XVII el cristianismo se extiende por las costas occidentales de África. Uno de los primeros países que va a ser evangelizado es el Congo. Sabemos que el siglo XVI, principio del XVI, el rey Alfonso es ya cristiano. Incluso se envía a Lisboa
a estudiar a los hijos de las familias aristocráticas. El cristianismo se mantuvo hasta principios del XVII, en que, por causas que no están muy claras, el rey del Congo expulsa a los cristianos y a los misioneros del país. También en el XVII el cristianismo llega a Angola con 2 jesuitas. Y en estas mismas fechas, franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, empiezan a abrir misiones en Mozambique y en Madagascar. Luego se trasladan a África Central, aprendiendo las lenguas nativas y preparando gramáticas, porque eran lenguas habladas, no escritas, de forma que se tradujeran los libros cristianos a las lenguas nativas, catecismos, Biblias, devocionarios, etcétera. Y poco a poco se van utilizando distintos métodos. Por ejemplo, los misioneros en la selva, lo primero que hacían era entrar en contacto, lógicamente, con la tribu a la que querían evangelizar, y se creaba una primera comunidad cristiana. Se formaban catequistas por parte de los misioneros y poco a poco estos iban catequizando a la tribu. Se creaban escuelas para los niños, de tal manera que de distintas aldeas iban hacia esas escuelas y aprendían la catequesis. El problema era que muchos de estos, cuando volvían a su tribu, volvían a sus ritos antiguos, con lo cual perdían aquello que habían aprendido. Importante la catequesis. Se iban formando catequistas nativos, que eran los encargados de evangelizar a sus vecinos, a sus compañeros, porque eran los que conocían mejor la lengua y podían hacerlo mejor. Y, por supuesto, la promoción humana. Entendieron los misioneros que una forma de evangelizar era elevando la formación cultural, la educación, el nivel de vida de las tribus, mediante el trabajo. Por lo que respecta a la evangelización en la India, podemos hablar que la primera comienza en el siglo XV por parte de Vasco de Gama. En torno a 1520, ya en el siglo XVI, se establecen algunas comunidades franciscanas y dominicas e incluso de sacerdotes seculares. Para ello se construyen colegios seminarios, de tal forma que lo que se trata sobre todo es de promover el clero diocesano. Sin embargo, en un primer momento tuvieron muchas dificultades. Primero porque los colonizadores portugueses dieron un mal ejemplo, buscaban dinero sobre todo, y eso fue contraproducente. Y en segundo lugar, porque los primeros que se van convirtiendo pertenecen en la India a las castas más bajas, con lo cual era muy difícil eso traducir hacia castas más altas. A mitad del siglo XVI, 1542, llega al puerto de Goa Francisco Javier. Su primera idea es evangelizar a los colonos portugueses. Después pasan al sur de Goa y compone un catecismo en lengua nativa. Forma un grupo de catequistas que son los que van a evangelizar esto. 1544-1545 evangeliza Malabar, Cochin, la isla de Ceilán, Mannar y Mayapur. Y desde 1545 empieza a evangelizar la zona de las islas de las Molucas. 1547 regresa a la colonia portuguesa y se van distribuyendo distintas comunidades con misioneros que están llegando de Europa. 1552 regresa a Goa porque hay bastantes problemas en las comunidades, problemas que consigue solucionar, y se prepara para un nuevo viaje, saltar a China. Con muchas dificultades llega a la isla de Sanchón, donde va a fallecer el 3 de diciembre de 1552. Y por último tenemos la dificultad de evangelizar China y Japón. Comienzos del 16 comienza a desarrollarse el mercado de las especias. Se abren distintos puertos comerciales y esto hizo que llegaran los misioneros tanto a Japón como a China. Japón tenía un problema, como sabemos, es un conjunto de islas de tamaños diferentes, organizadas en una sociedad muy fuertemente jerarquizada, pero sin un poder central. Tienen al emperador, es verdad, pero la figura del emperador es una figura más bien simbólica. El territorio está bajo el control de 66 señores feudales. Es una época en la que Japón se está abriendo también al mundo, sobre todo porque está intentando su expansión hacia la zona de Corea. La pasión de los japoneses por la técnica tuvo también un papel importante.
El primero que intenta evangelizar Japón va a ser Francisco Javier en 1549, que entrará con algunos compañeros. Francisco Javier evangeliza la capital, Kioto, y así intenta influir en el emperador. Como hemos dicho anteriormente, la figura del emperador es una figura muy simbólica, por lo cual esa evangelización no tuvo mucho éxito. Además, los monjes budistas no recibieron a Francisco Javier, con lo cual, además, el tema de la pobreza no era bien visto tampoco en este mundo. Y además hay otro problema, y es que el problema de la lengua. Traducir conceptos nuestros al mundo japonés o a la lengua japonesa era muy difícil. ¿Cómo se traduce un Dios personal, un Dios revelado? Eso no había traducción posible al mundo japonés. Y por último tenemos la evangelización de China. 1557 los portugueses se establecen en Macao, la costa sur de China, y comienzan allí la evangelización. Empiezan a construir conventos, hospitales, escuelas y comienzan las primeras conversiones. El emperador chino cierra las puertas a toda persona occidental y la Compañía de Jesús buscó por todos los medios cómo romper este bloqueo. Poco a poco, los misioneros jesuitas, ¿qué es lo que van haciendo? Aprendiendo el chino mandarín y aprender las costumbres de los chinos para entrar en su cultura y poder, con permiso del emperador, poder evangelizar. Uno de los primeros evangelizadores es un jesuita llamado Mateo Ricci, que lo que hizo con sus compañeros fue aprender chino, vestirse con hábitos budistas y cambiar el nombre por un nombre chino, para ver si así conseguían entrar. Pero ¿qué sucede? Que los monjes budistas tampoco eran bien vistos por el emperador, con lo cual no lo consiguieron. ¿Qué hizo? Cambiar la estrategia. En vez de presentarse como un monje, se presenta como un sabio occidental, experto en geografía, astronomía, geometría, y sobre todo aprendió el pensamiento de Confucio. Él estaba convencido que el pensamiento de Confucio ofrecía valores muy cercanos al cristianismo. La ley natural, el culto al ser supremo, el sentido del deber, el amor a la verdad, etc. Él veía en Confucio una preparación evangélica para luego una buena evangelización. Él quería, en un primer lugar, ganarse la amistad y la confianza de los chinos para después llevar la evangelización. El resultado fue que 8 jesuitas occidentales y 8 chinos consiguieron empezar esa evangelización, pero se encontraron con un problema. Mateo Ricci empezó a evangelizar utilizando muchas de las ideas de Confucio y utilizando el lenguaje de Confucio, con lo cual en Occidente fue algo que no se veía bien, y eso de utilizar también una liturgia propia china, muy cercana a la vida china, no fue bien entendido en el mundo occidental, con lo cual tuvo muchísimos problemas. Ahora bien, a la muerte de Mateo Ricci en 1610 había 2.500 cristianos, cosa que fue aumentando a lo largo del siglo XVII. Bien, pues hemos hecho un rapidísimo recorrido por esa evangelización de América, de África, de la India, de China y de Japón. Y terminamos el tema con una cuestión importante en este momento, y es la fundación de Propaganda Fidei. Hasta los primeros años del siglo XVII hemos dicho que la colonización y evangelización van unidas. Los misioneros iban junto con los militares en busca de nuevas tierras, iban conquistando e iban evangelizando. Pero cada orden religiosa lo hacía un poco por su cuenta. La Santa Sede pensó ya desde el siglo XIII crear un organismo que llevara a cabo una evangelización, en ese momento en el siglo XIII todavía por Europa y demás, pero que coordinara un poquito la evangelización. Pero no se consigue. A partir del Concilio de Trento sí se intenta ya hacer de forma más seria, sobre todo porque en el siglo XVII cambian las cosas. Aparece Lutero, aparece el protestantismo y aparecen otras formas de entender el cristianismo y de llevar el cristianismo también hacia las nuevas tierras. Entonces el Papa Gregorio XVI decidió en 1622 crear un organismo que dirigiera y unificara
las misiones, de tal forma que estas misiones quedaran apartadas de los monarcas y que la misión tuviera fundamentalmente un carácter espiritual y no un carácter militar y de conquista. Nace lo que se conoce como la Congregación para la Propagación de la Fe, lo que se llama Propaganda Fidei, con una misión: procurar la salvación de las almas y salvaguardar la fe católica. A partir de entonces, todas las misiones quedan bajo la autoridad de esta congregación y este organismo es el que divide las misiones, vela por su jurisdicción, etc. Llevó, además, Propaganda Fidei, un cambio radical en la manera de concebir la evangelización. En primer lugar, se vio que era absolutamente necesario crear un clero nativo. Solo los nativos podían llevar de verdad una inculturación del cristianismo, porque son los que conocen la lengua, la cultura, la forma de vida, etc. Y en segundo lugar, aparece una espiritualidad misionera, basada en una frase que decía San Vicente de Paúl: no me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama. Bien, pues esta es la base de las futuras misiones, que tendrán, como hemos dicho, 3 ideas. La misión tiene un carácter religioso, su fin es anunciar el Evangelio. La misión se desarrolla por la propia verdad del Evangelio, no hace falta la coacción. Y tercero, los misioneros tienen que dar un testimonio evangélico. Bien, pues aquí terminamos este 6.º tema, que era sobre la evangelización.